Buenas tardes, vamos a ver enseguida el subtema 5.7 que trata acerca de las características con carga de los generadores de corriente directa. Y bien, ya hemos estado tratando, ¿verdad?, de que los generadores de corriente directa básicamente pues son máquinas de corriente directa utilizadas como función de generador. Esto pues ya fue señalado anteriormente. Y las diferencias del generador con el motor pues es simplemente la dirección que tiene el flujo de potencia. Dependiendo si usamos a la máquina como generador, pues el flujo irá del tren motriz de potencia en la flecha hacia la parte eléctrica. En cambio, si es como motor, al motor lo alimentamos desde la parte eléctrica con potencia y el flujo va hacia la potencia que se presenta en la salida en la flecha como par o fuerza, ¿verdad? Hay 5 tipos importantes en la manera que se clasifican los generadores de corriente directa, y básicamente es debido al tipo de producción de flujo en el campo. Esencialmente pues son 5 clasificaciones, como se muestra aquí en el texto. El primero de ellos es el generador con excitación separada, es decir, tenemos dos componentes, el campo principal y la armadura. Entonces separamos estas dos cantidades y tenemos dos flujos básicamente que interactúan. Entonces se dice que el generador está conectado en forma independiente su excitación del campo y de la armadura. El segundo tipo es el generador que se conoce como en derivación, o también conocido en paralelo o shunt, donde el flujo de campo se deriva de la misma conexión del circuito de campo directamente a través de la armadura del generador. Y el generador serie, que es un flujo que es producto de la conexión del campo serie con el devanado de la armadura. Los generadores generalmente tienen dos campos, uno normalmente que se conecta en paralelo y otro en serie. Entonces, dependiendo del tipo de conexión, se usa el campo tipo serie para esa conexión, y el campo en paralelo o en derivación es el que se utiliza para esa conexión. Son dos devanados separados, ¿verdad?, uno del otro, cada uno con características muy particulares. Entonces, el generador serie es conexión de la armadura del motor con el campo serie disponible en la máquina. Y tenemos dos clasificaciones finales que se conocen como conexión del generador de corriente directa en configuración compuesta acumulativa o compuesta diferencial. Esto va a depender de la forma en que conectemos los devanados de campo y los devanados de campo serie con la armadura. Entonces tenemos que observar aquí la forma de cómo está enrollado el devanado de campo serie y el devanado de campo en derivación, para poder hacer la suma de los flujos o la diferencia de flujos. Por esa razón se llama generador compuesto acumulativo, porque se acumulan o se suman los flujos. En cambio, el compuesto diferencial es aquel en donde la interacción de los campos y de los flujos magnéticos se opone uno con respecto al otro y se provoca una diferencia de campos magnéticos. Entonces, por esa razón son el compuesto en donde se suma o acumulativo, y el compuesto en que se resta o diferencial. Los generadores se comparan básicamente entre ellos, entre estas 5 clasificaciones,
ya sea por su voltaje, por su potencia nominal, por su eficiencia y su regulación de voltaje. Entonces, al momento de diferenciarlos uno con respecto al otro, se observan básicamente gráficas de voltaje en terminales contra la corriente que entregan, o también se pueden diferenciar de la velocidad que tienen y el par que generan. Entonces, existen varias curvas que son curvas características en los generadores y nos permiten diferenciar al momento de graficar las n curvas que podamos obtener de los generadores, ya sea en configuración de excitación independiente o separada, en configuración serie, en configuración compuesta. Podemos clasificarlos observando también sus diferentes curvas. Y una de las gráficas o curvas que se utiliza mucho para revisar esta comparación es a través de la regulación de la tensión, aquí definida como VR, Voltage Regulation, por sus siglas en inglés. Y eso lo define la siguiente ecuación. Esta regulación de voltaje, o VR, es la diferencia entre estas dos tensiones sobre la tensión BPC. La tensión BSC es sin carga y esta es a plena carga, ¿verdad? Entonces, una en vacío y la otra a carga plena, carga total. Entonces, se hace la diferencia de el voltaje que se tiene en el generador cuando no se conecta ninguna carga en sus terminales. Luego se observa o se mide el voltaje a plena carga, a la carga nominal de ese generador, y su diferencia se relaciona contra la tensión o el voltaje a plena carga. Entonces esto nos dará un porcentaje. Al multiplicar por 100 nos da aquí un porcentaje que puede ir del orden del 1, 2, 3, 10%, 20%, y eso nos va a decir cuál es la regulación que tiene nuestro generador. Generalmente lo que observamos pues es una gráfica de esta manera. Entonces aquí tenemos el voltaje en terminales y acá tenemos la corriente de salida o de línea, ¿verdad? De las terminales. Entonces generalmente el generador debiera entregarnos a plena carga pues siempre un voltaje constante, ¿verdad? Entonces este es el voltaje en terminales prácticamente constante. Sin embargo, pues eso no ocurre en la realidad. Entonces lo que va a pasar es que a medida que nosotros demandemos corriente de carga mayor, aquí empieza desde cero, entonces a medida que la corriente empiece a demandar corriente al generador, lógicamente el voltaje en terminales empieza a caer. Entonces esta diferencia que tenemos aquí es básicamente lo que se determina cuando este voltaje que tenemos aquí en terminales es el voltaje sin carga, y el voltaje que podamos medir por aquí, este va a ser en valor nominal nuestro voltaje a plena carga. Entonces la diferencia entre estas dos cantidades pues nos va a dar aquí una cantidad diferente de cero, ¿verdad? Entonces comparamos ese valor contra el voltaje a plena carga, lo multiplicamos por 100 y eso va a ser nuestra regulación de voltaje. Entonces esta caída pues va a provocar precisamente que nuestro generador tenga un valor que nos indica cuál es la regulación de voltaje. A menor caída pues tenemos un generador con muy buena regulación de voltaje, ¿verdad? Que trataría de mantener constante durante todo este rango de corriente. Entonces la corriente va de 0 hasta la corriente que tenemos aquí. Esta corriente en este punto sería la corriente en plena carga, ¿verdad? Entonces pues todo esto lo menciona por aquí la teoría del libro. Este libro es el que está utilizándose del autor Chapman. Todos los generadores son accionados por una fuente de potencia. Entonces recuerden que para obtener voltaje en el generador requerimos de un motor primario, que es el que se utiliza para mover la flecha del motor y con esto generar tensión.
El motor primario del generador puede ser una turbina, un motor diésel o inclusive otro motor eléctrico, ¿verdad? Entonces básicamente pues es la forma en que se acostumbra a comparar aquí la regulación de voltaje y la característica de salida de diferentes tipos de generadores. Esto se supone de que el motor primario tiene pues prácticamente una velocidad constante, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener por aquí un motor primario con su flecha y vamos a conectarlo a través de un acoplamiento mecánico a nuestro generador. Entonces nuestro generador nos va a entregar aquí unas terminales BT, le colocamos carga y va a producir carga con la resistencia que tenemos de carga. Entonces esta velocidad que nos entrega el motor primario pues esencialmente debe ser una velocidad de la flecha hacia el generador prácticamente constante, ¿verdad? El problema es cuando nosotros le empezamos a colocar carga más pesada eléctricamente. Lógicamente la velocidad del motor va a empezar a decrecer. Tratando de mantener esa corriente en la carga, pues siempre va a haber algo que tenemos que pagar, ¿verdad? Por ponerle más carga, y eso se va a ver reflejado en la generación del voltaje. Entonces recordemos que la generación del voltaje en el generador pues depende de tres factores: la construcción de la máquina, la velocidad y el flujo que tiene la máquina para poder tener voltaje generado. Dentro de los generadores tenemos lo que se conoce como circuito equivalente del generador en corriente directa. Entonces nuestro generador